que nos ven por internet también. Gloria a Dios por todas esas personas que hacen el tiempo de estar ahí al pendiente. Estoy contento, estoy agradecido que estoy aquí en la casa de Dios, hermanos. Siempre es ahora sí que un milagro. Nosotros pensamos que damos por hecho ya el amanecer el día de mañana, pero créanme que nada está seguro en esta vida. Así que gracias por estar aquí. Agarró el tiempo de estar aquí en la casa de Dios. Y vamos rápido, hermanos, quiero ir a lo que Dios me estaba diciendo todos estos días, que me estaba doblando. El domingo pasado, Dios nos hablaba del que es muy importante el creerle a Dios. ¿Se recuerdan del tema pasado? ¿Sí? Entonces, y es un tema que Dios me ha hablado mucho así, pero algo más que viene con eso de que es muy importante creerle a Dios. Muchas veces nosotros no le creemos a Dios, hermanos, por nuestra situación o porque nosotros mismos no sabemos nuestra propia identidad, no sabemos quiénes somos, y por lo mismo no sabemos creerle. Si uno no sabe, si mis hijos no saben que son mis hijos, no me van a creer a mí, no van a saber cómo acercarse a mí, ¿correcto? Pero si ellos saben que son mis hijos, saben que están ahí, ellos van a saber cómo acercarse, van a poder creerme. En el libro de Proverbios, hermanos, capítulo 23, verso 7, no, si quiere buscarlo, lo puede buscar, pero yo se lo comparto rápidamente. Dice la palabra muy explícita así, dice, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es. Amén. Miren, en este mundo ahorita, sobre todo ahorita, actualmente, las personas invertimos mucho dinero en lo que nos vamos a poner, en lo que nos vamos a comer, en los zapatos, en, qué sé yo, cremas, peinada, en todo lo estético. Gastamos mucho dinero y mucho tiempo, sobre todo en eso. Algunos gastan mucho tiempo, tal vez en un gimnasio de la apariencia física, cosa que no está mal. El poder hacerlo, el cuidarlos, está bien, sobre todo porque es nuestro vehículo, el cuerpo. O sea, usted no, su cuerpo lo quiere bien porque es su vehículo, que es el que lo mueve de aquí para allá. Si su vehículo le falta una llanta, o sea, no se puede menear. De la misma manera tenemos que cuidarnos nosotros, está bien. Pero algo que a veces descuidamos mucho, que invertimos en tantas otras cosas, invertimos en la comida, en la ropa, en los zapatos, en lo estético, en muchas otras cosas, hermanos, que invertimos tanto dinero y tiempo, pero en lo último que invertimos, ¿saben qué? En nuestros pensamientos, en nosotros mismos. ¿Ha escuchado el dicho de invierte en ti mismo? ¿Sí? Y muchas veces nos confundimos en eso. Piensan que invertir en nosotros es comprarnos qué sé yo, una ropa, un carro, una casa, o lo que quieras. Eso no es invertir en ti mismo. Invertir en nosotros mismos es adquirir conocimiento. David le dijo a Salomón, sobre todas tus pertenencias, escuche bien, sobre todas tus pertenencias, ¿ok? Adquiere sabiduría, adquiere conocimiento. Te tengo noticias, en este país, si te llegas a divorciar de tu esposa, el 50% se va para ella y el 50% para tu esposo. Pero ¿sabes algo que no te pueden quitar? Lo que has aprendido, tu conocimiento. Te pueden botar, te pueden echar del trabajo, pero ¿sabes lo que no te van a poder quitar? Lo que hayas aprendido ahí en ese trabajo. Y nosotros, por consecuencia, valemos más por lo que sabemos que por el simple hecho de lo que hacemos. Hay muchos de los que estamos aquí que ganamos más por lo que sabemos que por lo que hacemos. ¿Le pasa así? ¿Sí? Y es bonito eso, sobre todo cuando ya llegas a una edad madura, es tiempo de poder sacar de ahí de la mochilita que hemos guardado todo el camino y sacar las cosas que hemos venido aprendiendo, porque ya no vamos a poder competir cuerpo a cuerpo físicamente con alguien más joven.
Pero ¿sabes la ventaja que traemos? Lo que hemos aprendido en todo el camino. Amén. ¿Y por qué se pone tanto énfasis en lo que, en nuestros pensamientos, en lo que pensamos, a veces va la gente a charlas motivacionales y quién sabe qué tanto para poder creer lo que las personas creen que les quieren tratar de que aprendan? Y yo, hermanos, me preguntaba a Dios, digo, ¿por qué eso? O sea, es algo que yo personalmente me preguntaba a Dios y le decía, Señor, enséñame, ¿cómo? ¿Por qué? Y me llevaba, hermanos, a lo del pueblo de Israel que dice, se lo repetirás una y otra vez, otra y otra vez. ¿Saben por qué? Porque el ser humano es olvidadizo y el problema del ser humano es que ahorita con tantas cosas que hay, nuestra capacidad de retención se limita más porque le echamos un montonal de cosas. Si usted compara a alguien de hoy, de los tiempos, de hoy tiempo, y compara a alguien, por ejemplo, 20 años, 30 años atrás, usted podrá decir, los tiempos han cambiado. Hoy un joven hace muchas cosas más que lo que hacía alguien en otro tiempo. Son cosas diferentes, pero hace muchas más cosas. Hoy en día tienes que andar, la mamá tiene que andar trabajando, tiene que andar cocinando, tiene que andar cambiando pañales, el esposo a veces tiene que andar manejando, tiene que andar hablando por teléfono, texteando, viendo esto y tantas otras cosas, cosas que no se lo recomiendo porque a rato tiene un accidente y cosas por el estilo y ya. Mire, vaya al libro de Génesis, por favor, hermanos, el libro de los orígenes, el libro, el principal, donde nos dice quiénes somos, cómo Dios nos formó, cómo Dios nos hizo y el por qué hemos ido perdiendo nuestra identidad y por qué es necesario que nos sigan hablando, que nosotros estudiemos de los libros. A veces pasamos años, a veces no estudiamos ni un libro. Miren, la palabra de Dios se conoce como la Biblia porque es una biblioteca. Es un compendio que componen 66 libros. Y si usted ha leído la Biblia, lo felicito, ya ha leído 66 libros. ¿Sí? Entonces, ahí ya la llevamos de gane, porque de ahí surgieron tantos otros libros que son muy buenos, está bien, pero nada sustituye a la palabra de Dios. Amén. Mire, por ejemplo, aquí quiero leer en el verso 26 hasta el 28, hasta el 27 está bien, mire, 26 y 27 del capítulo 1 de Génesis. Si usted lo ha leído muchas veces, tal vez este pasaje, yo lo he leído muchísimas veces. Génesis igual es un libro que me apasiona bastante, pero cada vez, hermanos, yo aprendo algo cuando lo leo, cuando lo veo o cuando escucho que alguien está hablando. Es algo que me apasiona cuando escucho y veo. Digo, Dios mío, gracias por tu palabra. Porque no podemos avanzar más sin ver el diseño original que Dios nos creó. Amén. No más que en el camino se nos va perdiendo todo. Es como si ahorita, no voy a hacer el ejemplo, pero imagínense que pase una hoja en blanco y cada uno de los que estamos aquí le pone una marca, ya sea una rayita, un número, un garabato, su firma, un dibujo, lo que quiera poner. Cuando regrese esa hoja a mí, ¿usted cree que va a regresar en blanca? No, va a regresar con todas esas huellas, con todas esas donde pasó. Y así nosotros somos en la vida, que donde quiera que vamos y pasando, se nos va poniendo marcas. Incluso, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, que a veces digo una palabra y digo como dice Julano de tal. ¿A cuánto les pasa? Porque te llamó la atención como lo dijo y esto, lo otro, y marcó esa firma, puso eso en ti. Así a mí me pasa, o sea, porque nosotros somos así, aprendemos de lo que vamos viviendo, de las experiencias que va pasando en nuestras vidas. Nuestro cuerpo, nuestra mente tiene un potencial de retención y echa manos de eso, que aunque no te recuerdes, en el momento te recuerdas y dices, esto es así. Como cuando Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen de lo que van a hablar, sino que cuando estén ahí, dice, el Espíritu Santo les va a dar de que hablen. ¿Por qué les va a dar? Eso no es una licencia para que te vayas a rascar el estómago y no estudies. No, te va a dar porque ya estuviste estudiando. Lo que te quiere decir es que no te afanes mucho porque ya estuviste con la palabra de Dios, estuviste estudiando. Dios te va a poner palabras en ese momento. Amén.
En el libro de Génesis, capítulo 1, el verso 26, dice de esta manera, mire, entonces dijo Dios, ¿ok? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Así que Dios creó también a la mujer. Varón y hembra. Así que si salen con tercero, cuarto, quinto, sexto, lo que quieras, 10 o 1000, 40,000 o millón, no importa. Dios dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Nada más. Amén. Entonces, ¿para qué los creó Dios? Dice, para que gobernaran, para que estuvieran en cargo, para que estuvieran al frente de todo. Si usted lee poquito antes, hermanos, todo el capítulo antes, va a darse cuenta que cada grupo de ser vivo que Dios creó, le dice, y lo creó para que estuviesen en las aguas, en el ejemplo de los peces, las aves para que estuvieran en el espacio volando. Entonces, pero al ser humano lo creó con unas características especiales. En ningún momento de la palabra de Dios, hermanos, usted encuentra recordándole. Esta es una ironía, hermanos, pero a mí me da risa porque el ser humano a veces somos, no sé, somos medios olvidadizos y no sé, hermanos, de verdad, que a veces, cuando usted ve y le dice que Dios le recuerda al pescado que aprenda a nadar, ¡hey! Se te olvidó nadar, haz esto. ¿A que no? O al ave, ¡hey! Se te olvidó volar, vuela. ¿Y por qué al ser humano siempre Dios le tiene que andar recordando con qué propósito, cómo lo creó? Nosotros somos así, hermanos. Bien, vamos a ir a ver el libro de Jueces. Le voy a poner un ejemplo rápido de cómo estaba el pueblo de Israel unos cuantos años adelante. Dios aquí lo había creado al hombre, podemos decir, perfecto. A imagen de Dios lo creó. ¿Todavía somos imagen de Dios? Sí. ¿Ok? Somos creación de Dios y todos los que aceptan a Cristo en su corazón vienen a ser hijos de Dios. Amén. Pero todavía somos hechos a imagen de Dios. Dios no nos ha quitado esa naturaleza que Dios nos ha dado. El libro de Jueces 6, 11 al 16, hermanos, cuenta una historia de Gedeón. ¿Por qué agarré esta historia? Porque la mayoría de nosotros somos como Gedeón muchas veces. Y nosotros a veces nos reímos de Gedeón, pero la mayoría de las veces nosotros somos similares. Similares, de verdad se lo digo. Usted puede leer toda la historia en casa si usted quiere, pero aquí los amalecitas ya estaban aquí y les robaban la cosecha, los tenían acechándole. Y era algo terrible que tenían humillado al pueblo de Israel ahí, hermanos, que no podían ni comer, tenían que estarse escondidos en las cuevas porque los andaban persiguiendo. Pero si usted, mire, vamos a leer el verso 1 si quiere para que más o menos, y luego nos brincamos hasta el 11. Sale, dice el verso 1 del capítulo 6 de Jueces. Los hijos de Israel, ¿qué pasó? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián 7 años, ¿ok? Aquí, hermanos, eso otra vez hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Verso 11, por favor. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina en que está en Ofra, la cual era de Joab, Abiasita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Me detengo ahí. Algo que quiero recalcar aquí, hermanos, algo por qué el ser humano siempre va perdiendo su identidad. Lo número uno, porque como cristianos, y tal vez aquí, tal vez muchos van a querer apedrearme o quién sabe. Miren, te voy a platicar algo aquí.
muchas veces nosotros, como seres humanos, pensamos que el pecado principal que nos va a alejar de las cosas de Dios es el pecado el pecado de la carne. ¿Ok? El pecado de la carne son innumerables. ¿Ok? Envidias, chismes, lascivias, sexo ilícito, murmuración, tal vez, qué sé yo, tomar excesivamente o fumar o hacer tantas otras cosas que quieres nombrar que son pecados de la carne, ¿ok? Y uno se aleja de Dios pensando que Dios lo ha destituido, lo ha desechado a uno. Pero mire, yo he encontrado en toda la palabra de Dios algo que me ha volado los sentidos y que me dejó meditando mucho. El pecado que Dios realmente, hermanos, no le agrada realmente y hace lo malo delante de los Dios. Y es muy difícil de no hacerlo, ¿ok? Y lo voy a explicar un poquito. Es la idolatría. El tomar, ¿ok? A otros dioses. Sustituir a Dios por dioses paganos en este tiempo. No, tal vez no es una imagen de, qué sé yo, de San Juan Diego, la Guadalupe, lo que tú quieras, o un perrito, lo que tú quieras. Hoy en día vienen siendo trabajo, a veces la esposa, el esposo, los hijos, todo lo que suplanta a Dios, hermanos, eso es un pecado que estamos cambiando a Dios. Todo lo que nosotros le decimos, oh, es que Dios es el primer lugar, pero si hay algo más que sustituye eso, eso viene a ser ese pecado que nos aleja de Dios. Miren, hay personas allá afuera, tal vez que nos están escuchando por internet, que tal vez están cometiendo un pecado de la carne y no se acercan a Dios porque piensan que Dios los va ahora sí que fulminar, los va a mandar un rayo o algo. Yo te digo, si tú estás escuchando, ven a Dios tal como estás. En el camino Dios te va a ir arreglando, Dios te va a ir moldeando y vas a ir viendo, porque el pecado más grande es el alejarte de Dios. Sustituir, cambiar a Dios de lo que hacemos. Si no, y véalo en el pueblo de Israel, hermano. Véalo y verá. Que lo que Dios más no le agradaba y era lo que realmente Dios lo rechazaba, era los ídolos, cuando cambiaban, cuando ponían, y de tal manera que iban y adoraban a estos ídolos en los lugares altos, y llegó un momento que hasta sus hijos sacrificaban eso. Y uno dice, ¿en serio? Sí. Hoy en día pasa también. ¿Qué pasa con nosotros? A veces con muchas personas dicen, no, yo no voy a la iglesia, sabes que tú no vas, pero tampoco tus hijos van. ¿Y sabes qué estás haciendo? Los estás sacrificando para el mundo, para dejar que el mundo y que el diablo ya les haga con ellos lo que quieran. Y cuando crezcan, ahí va a decir, ¿qué pasó? Tú se los entregaste. ¿Por qué? Nunca tomamos el tiempo para poder instruirlo en la palabra de Dios. Dice la Biblia, instrúyelo. Instruir significa pasar tiempo, significa vámonos para la iglesia, mi hijo, a escuchar la palabra de Dios. Tal vez yo no sé leer, tal vez no sé cómo contar la historia de la Biblia, pero ¿sabes qué? Vente, allá te van a dar clase en la escuela, allá hay unas maestras que están estudiando, allá está el pastor o el quien sea. ¿Sabes qué? Vente. Eso es instruirlo. Es ponerle una varita. ¿Han visto los árboles? Que desde pequeñitos, si se va torciendo, le pones una varita, lo amarras y lo tienes ahí. Y llega un momento, si no, trata de enderezar un árbol eso grandote que está ahí. Ponle una varita a ver si se endereza, por favor. ¿Qué va a pasar? Ya no se puede. Pero ¿qué tal si lo hubiéramos agarrado desde chiquito, desde pequeñito? Se pudiera, ¿verdad que sí? De la misma manera pasa con nosotros, hermanos. Por eso vengamos a Dios como estemos y después vamos a hacerlo. Ok, aquí en el verso 12 dice que se le apareció el ángel del Jehová. Cuando habla del ángel del Jehová, lo hemos dicho varias veces, está hablando de Jesús mismo, hermano. Y recuerden que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Eso fue prácticamente Dios mismo que se le apareció a Gedeón ahí. Ok, el verso 13, Gedeón le contesta, ya cuando él aparece dice,
varón esforzado y valiente. Y Gedeón le contesta, Gedeón le respondió, verso 13, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, nos ha sacado Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de madianitas? ¿Qué era lo que estaba haciendo este hombre aquí, Gedeón? Haciéndole un reclamo a Dios. Porque el ser humano, hermano, siempre, mire, la otra vez miré un video, ¿ok? Y me llamó la atención un video, pusieron una cámara oculta y pusieron ahí un vaso, una cubeta de agua. No sé si alguien lo miró ahí. ¿Y qué pasa? La persona así distraída y pum, se tropieza, o hielo, no me acuerdo qué exactamente era. Pero el chiste es de que al ver que se cae, busca alrededor a ver a quién echarle la culpa, y como no encuentra nada, le echa la culpa a la puerta, o no me acuerdo qué era lo que le echaba. Pero siempre el ser humano, cuando algo nos pasa, sí o no somos así. De que nos pasa algo y siempre tratamos a ver a nuestro alrededor, a ver a quién le podemos echar la culpa de lo que nos ha ocurrido, de lo que nos está pasando. Porque somos así. Nosotros fuimos diseñados de esa manera, a buscar culpables rápidamente. Y por eso, característica de una persona que es un buen líder es aquella que asume responsabilidades y asume también los errores. Dice, ¿sabes qué? No busquemos más. Yo soy el culpable. ¿Por qué? Yo iba caminando, no me fijé que estaba ese bote de agua, pude haberme pasado para el otro lado, no lo hice. Pero mientras no tomamos esa responsabilidad, así estaba Gedeón. Siempre dice, por ti, Señor, por tu culpa me está yendo mal, por tu culpa me divorcié, por tu culpa me dejaron mis hijos, por tu culpa me corrieron del trabajo. Y buscamos echarle culpa a Dios y deje de eso. Y esto le agregamos todavía a nuestros familiares o a la esposa o a los conocidos que dicen, ¿y eso que sirves a Dios? Y mira cómo te está yendo. La gente piensa que, no sé, lo dejo porque a veces la gente, hermanos, espera muchas cosas de uno, siempre, pero cuando le va bien a uno, ahí, calladitos, ¿no? Pero cuando te va mal, ahí salen todos los que... Por eso a veces son buenas esas cosas, hermanos, las oportunidades, esas son buenas oportunidades. Apenas le decía a un amigo que pasó un tiempo, está pasando un tiempo con su esposa un poco difícil, le digo, mira, cuando uno pasa tiempos difíciles, digo, esos tiempos son buenos. Digo, porque sabes, una revela lo que hay en ti, de que eres capaz. Y número 2, le digo, revela quiénes son los que tienes a tu alrededor. Porque si nunca pasas por tiempos difíciles, le digo, nunca vas a ver a quiénes tienes a tu lado. Job no pudo saber qué tipo de esposa tenía hasta que perdió todo, estuvo en la miseria, estuvo enfermo y todo eso. Así que si nunca has estado enfermo, esposo, y un día estás enfermo, es una buena oportunidad para que veas qué tipo de esposa tienes al lado. O al revés, o los hijos también. Igual, tengo una camarada, un amigo que pasó por un tiempo difícil y se sorprendió que estando en cama, sus hijas ni un vaso de agua le llevaron. Y le digo, ¿sabes qué? El culpable más que nada eres tú. Pero así pasa. Nosotros no sabemos, hermanos, quién está a nuestro alrededor hasta que tenemos así dificultades. Y si quieres saber de qué eres capaz, un día que estés en dificultad, vas a ver. Si tú eres un líder y quieres dar un puesto de cargo a alguien, ponlo en una situación difícil a esa persona y ve cómo reacciona. Dependiendo cómo reacciona, esa persona está capaz para ser un buen líder o no. Pero si lo sacas de su rutina que hace y no sabe qué hacer, anda como gallina sin cabeza, ¿tú crees que va a poder hacer el cargo que le vas a poner? No va a poder.
Dios enseguida siempre, Jesús era uno que cada vez lo hacía diferente las cosas. Ok, continuamos por favor, hermano. Entonces aquí Gedeón le está echando la culpa a Dios de todas sus desgracias, ¿no? Verso 14, por favor. Mirándolo Jehová le dijo, ve cómo si el ángel de Jehová mismo, es Jesús mismo. Mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le dije, sí, fácil. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manaset y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Amén. ¿Qué fue lo que miró Gedeón en él, hermanos? ¿Qué dice? Dice de Manaset. ¿Por qué dice Manaset? Si usted estudia la Biblia, Manaset es media tribu. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, vengo de la más pequeña. Si sabes, allá el barrio más pequeñito que está allá, por donde ni siquiera Jesús pasó, bueno, yo soy de ahí. Bueno, no nomás soy de ahí, le dice, soy de la familia más pequeña todavía de ese pueblo de ahí. Y aparte de ellos, dice, de la familia más pequeña, soy el del más pequeño de la familia, el más insignificante. Imagínense cómo estaba la mente el pensamiento de ese hombre. Muchas veces nosotros nos sentimos así, de que pensamos por lo que pasamos, por lo que está pasando a nuestro alrededor, que estamos nuestra mente así, que no podemos ni siquiera concebir que Dios mismo nos está hablando, nos está sacando de esa manera. Y yo te tengo noticias, tal es tu pensamiento, tal eres tú. Así de fácil. Lo principal que tenemos que concentrar en cambiarnos nosotros es nuestro pensamiento. ¿Por qué agarré Gedeón y agarré Génesis, hermano? No sé si ha podido conectar los puntos, pero mire, la razón que yo lo puse, que yo le preguntaba al Señor, digo, ¿cómo uno este mensaje? Y Dios me enseñaba de esta manera. ¿Usted ve algún parecido al hombre que Dios creó en el principio para que estuviera arriba, para que reinase, para que gobernara? Mire dónde estaba Gedeón. ¿Ve algún parecido ahí? ¿Verdad que no? Así nos pasa a nosotros, hermano. Conforme van pasando los días, los años, y mire, y nosotros, gracias a Dios que venimos a la palabra de Dios, hermanos, que escuchamos, estamos más o menos bien. Pero si nosotros dejáramos de escuchar la palabra de Dios, como le digo que mucha gente a veces peca en la carne y se retira de Dios, esa gente, hermano, cuando usted los mira ahora sí que hasta miado en los pantalones, los mira borrachos, los mira sus hijos andan en la droga, esto allá, esto lo otro, y uno dice, ¿por qué? Porque todo empezó así. Así que yo lo felicito que hace el tiempo para venir a la casa de Dios. Y no es una pérdida de tiempo, es una inversión. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Eso también va a cosechar. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Qué comparación hay de Génesis a Gedeón, hermanos? Prácticamente lo único que era imagen de Dios y Dios era lo único. Pero de ahí sus pensamientos estaban abajo. Estaban en la basura. Él creía que no podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué, hermanos, Dios siempre le dice al ser humano cuando lo llama? Miren, si usted se da cuenta, o note esto es algo que casi se me olvida, pero cuando estaba estudiando este tema me llamó la atención mucho. Mire, desde Génesis, hasta el diluvio, que es en Génesis 6, Dios no tiene problemas en recordarle al hombre quién él es. Note ese dato. Pero después, del diluvio, que empieza la nueva historia con Abraham, comienza Dios y le dice, salte de tu tierra y de tu parentela. Y yo dije, wow, Señor, ¿por qué eres tan inteligente, Padre? ¿Por qué? Porque ya había sido pervertido su mente de Abraham por el lugar donde había vivido
no me acuerdo cómo le llaman, hombre, el círculo o el entorno, gracias, hermano, esa es la palabra. Por el entorno donde estaba viviendo, él ya había, sus pensamientos habían ya cambiado de Abraham. Y para que Dios haga algo, lo primero que le dice, salte de tu parentela y de tu tierra, porque dice, y yo te mostraré que haré de ti una nación grande. Antes no, mientras no cambiemos nuestro pensamiento, hermanos, hay gente que no la vas a poder cambiar, pero te tengo noticias, pero tú sí puedes cambiar. Amén. No te aferres tanto. ¿Y qué error cometió Abraham? Llevarse a su sobrino. ¿Y saben qué? Ese sobrino le trajo unos problemas que quiera Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, salte de tu parentela. Cambió un poco los pensamientos, pero no al 100%, porque llevaba a su sobrino ahí. Pero es lo que pasa. Porque desde Génesis 6 para atrás, Dios no tiene problemas con el pensamiento del hombre, porque apenas estaba recién hecho, podemos decirlo. No había vivido mucho, no había atravesado mucho. La hoja no había pasado por muchas manos y no le habían puesto muchas marcas. Amén. Ahora imagínese usted hoy en día y yo, ¿cómo estamos? Si Abraham ya estaba así, ahora imagínese usted y yo. Amén. Yo creo que es para que escuchemos la palabra de Dios todos los días, hermanos. Para que estemos ahí día y noche, día y noche. Amén. Antes de dormirnos, antes de despertarnos, antes de eso. Por eso, hermano, yo noté ese detalle y dije, es cierto, Señor. Por eso. Y de ahí para acá, usted puede ver a Moisés y le dice, no digas que eres tartamudo. No digas no puedo. No digas no esto. Y así. Lo viene a ver todos los profetas. Antes de eso no habían profetas. ¿Por qué? Porque Dios hablaba directamente con el ser humano, porque sus pensamientos no habían sido corrompidos. De la misma manera pasa hoy en día. Cuando nuestros pensamientos, hermanos, se aclaran y aceptamos a Cristo en nuestro corazón y tenemos esa línea, ¿qué cree que pasa? Dios le habla a usted. Porque nuestros pensamientos ya no están corrompidos. Pero de la otra manera, no podemos entender. Es unos tacos que nos comimos y pensamos que Dios ya nos está hablando. A ver. Ok, vamos a ir a nuestra última cita, hermanos, por favor. En Juan, Evangelio según San Juan, por favor. Capítulo 1. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí? Si no, me regreso. Ya tenía días que no decía eso, hermano. Me picaba la lengua para decirla. Si no, me regreso. Así que no quiero que todos los que estemos aquí podamos comprender lo que Dios quiere hablarnos, hermano. Sé que a veces se complica un poquito para exponer la palabra, así que le pido que ore por mí siempre para poder exponerla, para poder entender. Así que gracias a todos los que viven orando por mi vida. En el capítulo de Juan, capítulo 1, por favor, el verso 11 y hasta el 13, dice así, mire, si usted lo puede leer en casa todo el capítulo, si usted quiere, pero dice así, a los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? No les recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿qué? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué hermosa palabra esta, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Puede decir conmigo, soy yo. Yo soy hijo de Dios. ¿Amén? ¿Cómo yo puedo saber que yo soy hijo de Dios, hermanos? Aquí nos dice la palabra bien clara. Dice que a los que le recibieron y a los que creen, no los que crean ni creyeron, sino los que creen. Es un verbo activo. Que yo creo, hoy me levanto, ¿ok? O hoy me enfrento en una prueba, un obstáculo que no puedo pasar, y yo digo, pues si yo soy hijo de Dios,
Yo creo que soy el Hijo de Dios, que Dios vino, Jesús mismo vino y soy Hijo de Dios, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo yo voy a estar obstaculizado en esta montaña? Sigo adelante. Yo creo. Amén. A los suyos vino. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Amén. Ellos no le recibieron, estaban cegados, sus pensamientos habían sido corrompidos, pero de esa misma manera, nosotros cada día, hermanos, que va pasando, miren, cada vez que va pasando, la gente a veces conoce de la palabra de Dios. La gran apostasía, los apóstatas son aquellos que rechazan que un día conocieron del Evangelio, un día conocieron de Cristo, hermanos, y ya no los ves en una iglesia. Si tú vas a evangelizar aquí en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, no quiero generalizar a otros países, pero sobre todo en Estados Unidos, hermanos, yo creo, fíjense, en mi corazón, que yo creo que no pasa del 10% de las personas que habitan en Estados Unidos que no hayan escuchado de Cristo. Y eso es muchísimo. De ahí, el 90% de la población ha escuchado de Cristo. O un día escuchó, un día fue a una iglesia, un día perteneció. Usted va a haber músicos, va a haber cantantes, va a haber pastores, va a haber de todos tipos de personas que han apostatado de la fe, que se han apartado de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque eso es así, hermano. Lamentablemente es así. Pero fíjense cómo dice la palabra de Dios aquí, que los cuales no son por voluntad de hombre. Ahí disculpe que ando un poquito de mi garganta, pero ahí vamos, ¿no? Verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ojo aquí, por favor. La salvación es personal. ¿Ok? No porque yo sea salvo, mis hijos van a ser salvos, hermanos. Son justificados cuando son niños, cuando yo soy responsable de ellos. ¿Ok? Porque por el testimonio de sus padres, dice la palabra, los hijos son justificados. Llega un momento que ellos ya tienen entendimiento. ¿Cuándo es cuando yo me doy cuenta cuando ya tienen entendimiento? Cuando me dicen, yo ya no quiero ir a la iglesia. ¿Su hijo ya le dijo eso? ¿Su hija? Si le dijo eso, póngase trucha, porque ya no va a dar cuentas por él. Y dígalo, agárralo, siéntelo ahí y dígale, ok, mija, tienes razón. Te sientas, mira, de aquí en adelante, ¿sabes qué? Tú vas a dar cuentas por tu alma. Y sabes, si no quieres hacer lo que yo te diga mientras sea que tú quieras, bueno, vas a pagar renta, vas a lavar tus calzones, vas a hacer esto, vas a pagar esto, lo otro, y póngale la lista. Y va a ver y va a decir, como que sí quiero ir a la iglesia, va a decir. Como que tengo muchas ganas de ir, va a decir de repente, ¿no? No es obligarlos, no. Pero eso es cuando ya ellos están aprendiendo un conocimiento. Amén. Que ya empiezan a decidir, que ya empiezan a elegir. Porque recuérdense que en el cielo no va a estar nadie a la fuerza. En el infierno sí. Lamento decirlo, pero ahí sí. No, yo no quiero ir a la fuerza, al infierno, nada. Usted se calla, véngase para acá. A ver. Véngase, no que muy Juan Camaney allá en la tierra. Ok, véngase para acá, aquí tenemos un espacio reservado. El infierno es cierto, hermano. El infierno es verdadero. Los testigos de Jehová dicen que no existe el infierno, que no sé qué, que aquí en la tierra es. Bueno, buena suerte con eso. Pero la palabra de Jesús mismo nos dijo, nos habló del infierno muchas veces. Nos habló del dinero y del infierno más que la oración. Con eso le digo todo. ¿Ok? El infierno es verdadero y es cierto. Y está ahí. Para todas las personas que quieran ir a visitarlos, es un ride gratis ahí. Pero no tienes que ir. Jesús ya lo hizo todo. Dice, mira, yo soy el camino. ¿Cómo hago para no ir al infierno? Pues simplemente vete a este otro camino. Así de fácil, hermano. Y te tengo más noticias. Nosotros decidimos a dónde vas a pasar esta eternidad. Amén. Eso es algo,
Entonces la palabra de Dios dice que no son engendrados por sangre ni por voluntad de hombre. Esto quiere decir, hermanos, que tampoco son hereditarios, la salvación es personal, no se pasa de padre a hijo, de nietos a hijos, sino que uno simplemente les puede hablar, compartir la palabra de Dios que Dios nos está diciendo. La otra dice que no es por voluntad de hombre. ¿Por qué dice eso? Porque usted puede venir a mí y me puede decir: pastor, mire, le voy a hacer un cheque de qué sé yo, $10,000 o $1,000,000. Ore por mi hija, por mi hijo, por favor, para que se vaya al cielo y para que sea hijo de Dios. Yo puedo orar y todo, y más, voy a tener una voluntad tremenda. Imagínense, me va a traerme un cheque de $1,000,000. ¡Wow! Me voy a desgargantar ahí por estar orando y quiero que así sea. ¿Pero eso va a pasar? No va a pasar, hermano. Así que las personas que murieron y luego van al purgatorio y dan no sé cuánto dinero para sacarlos del infierno, te tengo noticias: no gastes tu dinero en eso. Pues, no lo hagas, ¿sí? No va a pasar. Es por demás. Mejor en vida, si vas a honrar a tus padres, en vida hazlo. Si vas a honrar a tu mamá, a tu papá, o a tu tío, a tu esposa, a tu esposo, hazlo en vida. Como yo lo he dicho muchas veces, cuando me muera ya, ¿para qué me van a regalar unas flores o algo? No, es en vida, hermano, que se dan las cosas. Ya después, ya no lo hagas, hermano. Es más, un cristiano, un hijo de Dios, ni siquiera tiene que ir a visitar las tumbas donde visitaste, a donde se enterró a alguien. No está ahí nadie. Los que están ahí son los demonios. No van a estar nadie ahí. Amén. La palabra de Dios dice que en el instante, cuando la persona muere, en ese instante vienen los ángeles y se lo llevan. Si morimos en Cristo, ¿ok? Si mueren, ahora sí que en pecado, ¿qué vienen? Vienen los demonios por la persona. Por eso se ha escuchado la historia de personas que se están agonizando en una cama para morirse y dice: ay, dice que sentí que alguien estaba en mi cama aquí, todo eso, y no tienen tranquilidad. Los vas y los visitas al hospital y piensan que el diablo, quién sabe, que lo está siguiendo y todo. ¿Por qué? Porque ya está rodeado ahí el cuarto de demonios que vienen por ellos. Pero aún si fuera así, si esa persona se arrepiente en el último momento, le tengo noticia: esa persona se va con Dios. En el último momento. Ahora, ¿por qué hace eso? Yo no lo sé. Es la misericordia de Dios, porque muchas personas dicen eso: oh no, yo me voy a esperar hasta el último momento para arrepentirme, voy a hacer lo que yo quiera y ya en el último momento me arrepiento y ya me voy al cielo. ¿Y quién te garantiza que no te va a caer un rayo del cielo? O te va a caer una grúa o algo, una bala perdida, algo que no te va a quedar chance ni de siquiera decir pío. No lo sabemos, hermano. Lo que sí te tengo noticias: en Dios, las cosas de Dios no son aburridas, hermano. Disfruta estar en Dios. Para mí es un deleite, siempre digo: Dios, ¿a quién más le pudiera servir más que a ti, Señor? Que tú eres el dueño del oro, de la plata, el dueño de todo lo que existe. Y si quiero algo, lo pido y Dios me lo da. Dios mío, gracias por permitirme el poder servirte, Padre. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, no es por voluntad humana tampoco. Amén. Sino que dice que son de Dios. El último párrafo del verso 13 dice que son, sino que de Dios, hermanos. Dios es el que da la voluntad para poder ser salvo. Amén. Si no, ahora se lo leo una vez más, hermanos, por favor, para poder entender bien todo esto, el verso 12: mas a todos los que le recibieron. Amén. ¿Cuántos de aquí hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Amén. Así es. Recibir, hermanos, es tenerlo en posición. ¿Ok? Cuando recibe, por ejemplo, algún regalo, cualquier cosa, lo tiene en su posición. ¿Ok? Usted lo recibe. Jesús dice en Apocalipsis que Él está a la puerta y toca la puerta. Y todo aquel, dice, que abre, ¿ok?, su corazón, Él pasa, y no nomás pasa, dice que cena con esa persona. Amén. Esa es la diferencia de recibirle, hermanos. Y aparte dice: los que creen en su nombre, les dio potestad. Para los que no saben qué es potestad, es el poder, el derecho. ¿Ok?
¿qué es una potestad? Un derecho es una carta de adopción. ¿Ok? Esa es potestad, es una carta de adopción que dice, Él es mi papá. Y te tengo noticias, como si Él es tu papá, ¿tú crees que Él no te va a proveer? ¿Cuántos padres de aquí, hermanos, no son capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos? Amén. Ahora, ¿tú crees que nuestro Padre Celestial no va a hacer cualquier cosa si ya nos adoptó como hijos para proveernos todo lo que necesitamos? Pero si yo no le creo, yo no puedo hacer cualquier cosa con cualquier niño que anda allá afuera en las calles jugando. ¿Por qué? Porque no son mis hijos. Pero si Él es mi hijo, yo voy a hacer cualquier cosa por poder darle lo que necesita. Amén. Entonces, de aquí en adelante, nuestros pensamientos, hermanos, cambiarlos. Recuérdense cuando Dios dice, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, porque dice que para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. En otras palabras, cuando tenemos el pensamiento de Dios, hermanos, no andamos afanados, que qué voy a comer, que qué voy a vestir, que qué voy a hacer, si este se va o esta se va, o me dejo o la dejo, no sé. ¿Sabes qué? Tus pensamientos de Dios, estamos en Dios y lo único que te puedo decir es, si amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Póngase de pie, por favor.